Entonces tenemos muchas respuestas condicionadas y entonces aquí uno se plantea narices y entonces ¿dónde coño está la libertad? Y las que traemos ya. Esas son las que ahí en el tallo están todas las que traemos, pero claro, es que lo que está respondiendo, vamos a ver, en el parto, en el embarazo, está respondiendo el tallo porque tú no tienes todavía desarrollado los otros dos cerebros. En el embarazo tú estás en el... Luego eso ya lo traemos. Luego en el canal del parto. Y aparte las que traes de tus antepasados. De ¿Cómo? tu padre, Es que tú de tus antepasados y de tus padres y de todo lo que traes es el tallo, nada más y nada menos. Ahora te voy ahí, claro que traes de tu padre y de tu madre. Esas son las que responden cuando tú tienes los primeros conflictos en el vientre materno. Los primeros sufrimientos, un susto, un ruido, un golpe en la barriga de mamá, todo eso. ¿Quién está respondiendo? Tallo. Tallo cerebral, porque los otros dos están todavía sin crear. ¿Y qué es tallo cerebral? Filogénesis pura. Toda la memoria filogenética, todos los eventos de todos tus antepasados. Pero entonces si resulta que al final ese es el que se puede apoderar de la jugada y estar viviendo continuamente como un reflejo condicionado de Pauló, desde el tallo, y el tallo apoderándose de nosotros, si no en montones de cosas, por lo menos en algunas puntuales que nos impiden crecer, ¿de qué se trata entonces? ¿Dónde está aquí la justicia? ¿Dónde está aquí la libertad? ¿Dónde está aquí esa milonga que nos contaron del libre albedrío y todas esas payasadas? ¿Dónde están? Si a la postre tú eres una víctima total y absoluta de tu tallo cerebral, que tu tallo cerebral te va a hacer y te va a deshacer. ¿A quién se le ocurre una idea de por qué tenemos ese tallo cerebral ahí? ¿Cuál es realmente la propuesta del tallo? ¿Qué nos propone el tallo? Evidentemente el tallo está para superar, para salvaguardar la especie, instinto de supervivencia, efectivamente. ¿Pero qué más? Porque si es un instinto de supervivencia y por ese instinto de supervivencia arcaico de cuando los reptiles andaban por ahí, lo voy a seguir identificando, de cada vez que tú te acercas más allá de una cuarta de mí es que me vienes a matar y actúo como un animal prehistórico pegándote un bocado en el cuello o saliendo corriendo, pues vaya la gracia, porque me perderé toda la vida pues la relación contigo, ¿no? Efectivamente, habrá que integrar el tallo, pero claro, si el tallo es toda la filogénesis, que resulta que tenemos que integrar entera, ibera, sin pasado, ni presente, ni futuro, sino todo en uno. Resulta que la sanación y la evolución es una propuesta universal, es toda la humanidad la que en ti avanza. Si tú no integras a toda la humanidad en ti, tú no te curas. Y entonces aquí aparece una cosa maravillosa, que es que la curación no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Porque toda la colectividad está en ti en cuanto que tú tienes un disco duro con todas las memorias de todos los antepasados anteriores. Adán y Eva está en cada uno de nosotros. Y después de Adán y Eva, todos los que vinieron detrás, absolutamente todo, desde el principio de la aparición del hombre en la tierra, pero no solamente del hombre en la tierra, corazón, sino de la vida en la tierra. Desde lo más elemental, está en tu tallo cerebral. Entonces, si salir adelante, trascender todas estas movidas de enganches emocionales y de enganches de todo, no es suficiente con conocer la corteza, porque aquí se nos demuestra que hay respuestas condicionadas del tronco. Quiere decir que tienes que integrar el tronco, tienes que superar el tronco, tienes que superar el miedo a la muerte, que es el instinto del tronco. La muerte es la clave de la jugada. Entonces, cuando tú te des cuenta de que eres uno, cuando te des cuenta de que eres uno y a la vez todos, porque todos están en ti, en el uno, y empieces a trascender, a darte cuenta de todo eso, y entonces vas a poder trascender el tallo, pero el tallo no se trasciende cuando se tiene miedo a la muerte. Ese es el gran miedo, el miedo de los miedos, y para eso se crea el tallo, para el instinto de supervivencia, pero de supervivencia animal. Y ahora ya es hora de rescatar el tallo para que vayamos a una supervivencia mucho más alta. Nos demos cuenta de que lo que estamos buscando ya lo teníamos. Somos eternos. La conciencia permanece. Esa no se va. La materia puede desaparecer, pero la conciencia no. Ese es el movimiento del cuarto cerebro. Y no podemos subir como humanidad al cuarto cerebro mientras no nos carguemos el primero, porque siempre vamos a tener que estar en la ley del 3. Y tú no puedes ir al cuarto cerebro, esa es la conexión con el alma, si no te has trascendido el primer cerebro, el más arcaico, que es el que guarda la memoria de instinto de supervivencia. Es volverse para atrás y decir a toda la historia de la humanidad: te agradezco el que me hayas traído hasta aquí, pero ya no te necesito.
Es decir, porque yo ya no tengo miedo a la muerte, de nada me tengo que defender. Y ahí viene la inofensividad, ahí viene el ser inofensivo, que no significa ser gilipollas. Y estar tontito ahí en un rincón, ser inofensivo, no es eso. Ahí empieza Gandhi, todo el día de la no violencia y todo eso es la trascendencia del tallo, porque el tallo responde, ataca o huye. Me da lo mismo el que huye como un conejo que el que ataca como un tigre, los dos son respuesta de tallo. Y eso, es que aunque no se sabía tantos detalles, muchas culturas llevamos miles de años diciendo eso. Lo mismo. Nos vienen diciendo eso, pero lo más bonito ahora es como la neurofisiología ahora lo demuestra científicamente. Esos son movimientos que ocurrían. Antes se adjudicaba a las religiones, a la naturaleza del hombre solamente conocida por 4 eruditos o por 4 iniciados. Claro, es que lo que es milagro para nosotros hoy será ciencia para mañana. Entonces ahora lo que nos descubre la neurofisiología actual es eso, que efectivamente esos mecanismos ocurren, que están ahí, hoy se puede ver esa respuesta, se puede provocar en laboratorio, se puede analizar, ver de dónde nace. Hoy podemos ver el movimiento de las emociones y el movimiento de los pensamientos en tiempo real, es decir, según están ocurriendo en la cabeza. Hoy tenemos maquinarias y aparatos suficientes para poder detectar todo eso, y eso nos ha permitido ver qué circuitos se activan según cada pensamiento, cada movimiento, y vemos cómo el tallo interviene continuamente en la jugada. Y cómo podemos hacer una respuesta de tallo, podemos hacer una respuesta límbica, podemos hacer una respuesta del córtex prefrontal. Pero ahí vamos a encontrar, por tanto, que era lo que empezó todo esto que hemos hablado, nos vamos a encontrar en el tallo que lo más primitivo. Y por eso cuando una persona me viene con un cáncer de colon, ¿qué ocurre? Porque ahora vámonos a la práctica. Porque ese tallo es endodermo. Y el endodermo crecía en fase activa de conflicto y se necrosaba en fase de solución. ¿Os acordáis? En el endodermo están todos los relés cerebrales de los órganos que se utilizan para la supervivencia. Ahí lo tienen ustedes, el endodermo cerebral. Necrosis, pero no al que llamamos necrosis. Sí, esa es lo que llamamos nosotros necrosis. Necrosis es muerte celular. Muerte celular se necrosa y hay vasos, hay todo, y esos vasos se rompen y se ponen desangrados, se produce todo. Entonces miren que ahí tenemos pues todos los relés de qué? De los órganos que utilizamos para la supervivencia y para los que tienen paramentales. Hay que comer, ¿no? Hay que comer, hay que digerir, hay que ver por donde te atas, ahí tienes la pupila, hay que respirar, y hay que eliminar y expulsar. Todos son los mecanismos más elementales del ser humano, están en nuestros procesos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un tumor, vamos a empezar por esta hoja blastodérmica, por el endodermo. Siempre que tengamos un problema endodérmico, eso es fundamental y empiecen ustedes a manejar ahora las 3 hojas blastodérmicas, siempre que tengamos un problema endodérmico, significa que Está muy dentro, ¿no? Está muy dentro. si muy dentro está desde luego, porque la Pero cepa es está que por el dentro. dedo encima como más. No, sí, claro, pero el tipo del colorido del conflicto del endodermo, que son conflictos en lo más primitivo, en el código del tener. El código del tener, pero el tener como supervivencia. Y claro, uno dice, bueno, pero si me han quitado o he perdido la casa que me había comprado, pues cuando esa casa para mí es un símbolo del tener y es necesidad de supervivencia, ¿entiende? Entonces estoy haciendo un cáncer de colon si me han quitado la casa, me hacen una guarrada. El conflicto de guarrada era el cáncer de colon. ¿Pero de qué tipo de guarrada? Porque guarrada no se hacen a montones de gente, coño, hay guarradas por ahí tal. Cuando te tocan en qué? Cuando te tocan en algo que es vital y uno, desde el terapeuta, desde este lado de la mesa, dice, pero ¿cómo puede esta persona convertir en vital para ella el que no le hayan dado el puesto de trabajo que esperaba o que el reparto no le hayan dado la casa que quería o el baúl de la piqué, como yo vi un caso, ¿no? Un baúl que no había conseguido la herencia que ella esperaba, pues me hace un cáncer de páncreas. ¿Cómo puede ser? Entonces fíjate dónde nos vamos. Esa necesidad de ese baúl, de ese momento, que en ella es una necesidad que podemos comprender todos, que es una necesidad, digamos, de consecución de algo que uno quiere y desea, que pudiera ser por tanto un movimiento de la corteza cerebral en cuanto a consecución de territorio, en una señora que ya es posmenopáusica o en una zurda, que
está trabajando en el hemisferio derecho, que quiere conseguir eso. De pronto me hace un cáncer de páncreas, que es endodermo puro y duro. Luego, ¿eso con qué ha resonado? Eso ha resonado con la consecución de algo que en algún momento para alguien fue auténticamente vital, pero que ahora se manifiesta en nosotros como... Se manifiesta en nosotros como un baúl, pero el baúl, que es un movimiento simple y llano de la corteza, donde nadie se desmelenaría. Por eso, cuidadito, mucha gente piensa, que no es para tanto, hombre, que le quiten un baúl a uno puede hacer un cáncer, y pienso, qué barbaridad, hacer un cáncer por una película de este tipo. Es que la barbaridad no está en lo que es la gota de agua que ha hecho rebosar el vaso, sino que eso lo que está permitiéndonos ver es que ahí había un pozo entero para abajo, que ahí había un raíz conflictual que nos lleva para atrás y nos permite, nos da la oportunidad de poder curar a todos nuestros ancestros, porque eso es una conexión ancestral total y absolutamente. Entonces ahí, si pudiéramos hacer una cosa que hizo Salomón, que es un médico francés, ¿habéis leído un libro que se llama La Torre de Efectos? No. Lo recomiendo. La Torre de Efectos. La Torre de Efectos, de David Salomón. Yo mañana lo buscaré. Efectos. Salomón, la Torre de Efectos, busque la Torre de Efectos. Torre de Efectos. Cuando se lean eso, con lo que saben de James se van a alucinar el color. Salomón, me parece que es David Salomón, es francés. Este hombre estaba haciendo una investigación por su cuenta, buscando precisamente en todas las memorias familiares, cuando conoció el tema James. Y al conocer el tema James se le abrió todo, y era escrito un libro, era la Torre de Efectos, donde está el tema de James. Pero el tema de James es una perspectiva que ni el mismo James había visto entonces. Entonces, para mí me parece un trabajo esencial para interpretar qué significa esto ya de cara al futuro. ¿Por qué? Porque este hombre empieza a buscar y a escarbar en las memorias familiares y a darse cuenta de que si uno murió, tuvo un accidente de tal manera, resulta que dos generaciones anteriores tuvo también ese mismo un accidente igual. Es decir, cómo se quedan las memorias emocionales se transmiten a las generaciones posteriores. ¿Y se transmiten a través de dónde? Pues a través del tallo cerebral. Sí, entonces, se podría decir que cuando, tras ciertas generaciones, uno con este privilegio de tener estos conocimientos intenta o resuelve un conflicto emocional, en parte está resolviendo filogenéticamente algo o curando parte de, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que la curación no compete a nadie en particular, que tu curación me viene a mí también bien. Es mi propia curación. Si tú te curas, me curo yo. ¿En qué parte? Pues en alguna parte. Yo puedo estar más focalizado. Yo soy un foco de la conciencia, pero de una conciencia infinita que tiene infinitos focos. Y por lo tanto es una. Y por lo tanto este foco que soy yo también informa a toda la conciencia. Lo mismo que un foco que eres focalizada sobre una zona, estás informando a toda la conciencia global. De manera que si tú te curas y otro se cura de lo mismo y otro de lo mismo y del otro mismo, puede ser que esa información pase al resto. Eso es lo que se llama masa crítica. Masa crítica de conciencia. Pero masa crítica de conciencia no está solamente para conseguir que las peras, en vez de caerse de los perales, se caigan de los limoneros, que podríamos conseguirlo. Tenemos masa crítica pensando en ello. Sino masa crítica también para curarnos de las enfermedades. Estamos llegando a punto, de llegar a una masa crítica para curar el cáncer. ¿Qué significa eso? Que cada vez que uno se cura de cáncer, está curando a todos los demás y llegamos a un punto de masa crítica donde el cáncer desaparece como enfermedad de la humanidad. Y a partir de ese momento será una enfermedad sola, en la que caerán aquellos que se desconectan del movimiento en ese momento y del estatus de la humanidad, porque volver para atrás puedes todas las veces que te dé la gana, para arriba, y hacer todos los viajes que te dé la gana. Pero entonces ya serán hechos puntuales, como está pasando ahora con la tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad de humanidad, pero la humanidad ya superó esa enfermedad. Porque ya se hizo ese movimiento suficiente para subir para arriba. Entonces, ¿ahora qué se queda? ¿Está ahí como enfermedad? Sí, para que un individuo de los que están aquí ahora resuene también con un nivel inferior y se enganche a ese nivel inferior. ¿Entendéis esto? Bien. Muchos maestros e incluso médicos de medicina cuántica están hablando del
de la importancia del terapeuta que esté sano y que esté resonando a una frecuencia. Por ejemplo, últimamente hablaba Deepak Chopra. ¿Y qué podrías decir tú de eso? Cuando un terapeuta que está sano y que está equilibrado, ¿cómo resuena eso? A eso le llaman, hombre, claro, eso es que Más o menos tiene algo que ver con lo que estamos hablando. vamos a ver, tiene que ver en muchas cosas. Eso es un campo armónico. Cuando un sanador, sanar al sanador se llama eso. Sanar al sanador significa que el sanador es el primero que tiene que sanar. Aquí hay muchos tópicos que se vienen abajo, porque ahora empiezan a caerse muchos tópicos que la medicina alternativa sacralizó y consagró, lo subió a los altares y cometió errores tan grandes o más que la medicina clásica. Y ahí me van a perdonar ustedes que se lo digan. Entonces, ¿todo por qué? Porque tanto unos como otros huyeron. ¿Huyeron de qué? Del trabajo verdadero del médico. El médico es una ciencia sagrada. Y al decir médico no digo que ha pasado por la facultad de medicina solo, porque pasa mucho por la facultad de medicina que nunca jamás serán médicos por muy grande que sea su título. Y hay muchos que no tienen el título pero que son más médicos que el mejor de los médicos de la facultad. O sea que médico es un atributo sagrado, o es por lo tanto una cualidad sagrada, como todas las cualidades, de acuerdo, pero ¿qué pretende eso? Pretende que tú difícilmente puedes, un ciego puede guiar a otro ciego. Si tú estás desequilibrado, pues no sé cómo vas a ayudar a una persona que está desequilibrada. Pero antes de llegar a eso, vamos a qué es realmente la enfermedad. Porque si no entendemos eso, no vamos a saber en qué posición tiene que estar el sanador. La enfermedad, ¿qué es en realidad? Es una fricción entre la personalidad y el alma. Y esa fricción se produce cuando un alma, llámale alma a la vocación de evolución, o a la tendencia evolutiva del ser humano. Si le quieres llamar a alma como ese arquetipo final al que uno va por la vía de la evolución para el materialista y por la vía de la búsqueda para el creyente, pero que al fin y al cabo vamos a ¿qué? Hacia un proyecto mucho más integrador, hacia un proyecto mucho más amplio, con una capacidad de información más alta, un sistema de altísima información. Llámale por tanto ese proyecto de vida, o llámale a eso alma, llámale como tú quieras, llámale final de una evolución o paso superior al que tenemos en una evolución. Y sin embargo luego hay ¿qué? Una personalidad que es la interacción entre el carácter y el temperamento. El carácter tú lo puedes forjar, el temperamento es lo que traes. Y yo traigo un temperamento y tú traes otro, ¿y eso qué son? Memorias filogenéticas, eso que son patrones de organización que ya vienes heredando de padres a hijos. Entonces tú tienes una adaptación a esos patrones, un desarrollo, digamos, puramente local, en un proceso de mirada hacia atrás, que es la personalidad, que es tratar de acoplarte al mundo en que vives aquí. Pero luego hay situaciones en la vida donde, como todo eso no son departamentos estancos, ahora estoy en la personalidad, ahora estoy en el alma, sino que todo eso está interaccionando a la vez. Pues tú imagínate cuando el alma, la vocación evolutiva, tira hacia un lado y la personalidad tira hacia otro. Es decir, cuando yo me aferro y me agarro a las cosas puntuales separatistas, aquí está el gran movimiento. El gran movimiento del ser humano es el separatismo, o la unidad. ¿Entienden por qué está pasando lo que está pasando en el ambiente? Porque está la gente tan revuelta, porque estamos levantando fantasmas, y no de la guerra civil solo, sino porque estamos justamente en contra de lo que va la naturaleza. Y si hay algún país que ahora está haciendo eso, se llama España. Ese es el que lo está haciendo aquí y ahora. Y la gente no todavía en rollos políticos y no entendéis y se dan cuenta de lo que realmente se está jugando aquí. Que hay dos movimientos, un movimiento de integración en la diversidad. La unidiversidad, que es la unidad manteniendo la diversidad de las partes, pero esas partes puestas al servicio del conjunto. Es una renuncia de lo individual en aras de lo colectivo. Pero ese es el movimiento de la humanidad, señores, ese es el movimiento de la biología. Una bacteria renuncia a vivir en individualidad y se une a otra bacteria y forman un ser bicelular. Así aparece toda la vida en el planeta, la renuncia de lo individual en aras de lo colectivo, sin perder la idiosincrasia individual, sin perder la diversidad, la característica particular, pero esa particularidad puesta al servicio ¿de qué? De una propuesta más alta, de más nivel de evolución. Es lo que ha permitido que tengamos aquí a un cuerpo humano tremendamente sofisticado y con tremendos poderes y capacidades para llegar mucho más alto en el nivel de la conciencia.
cosa que una bacteria no podría llegar en su vida, y esa bacteria hace millones y millones de años renunció a vivir en soledad y multiplicarse, como las vemos en el laboratorio todavía hacerlo cuando están en fase de bacterias, y renunciaron uniéndose a otras para subir arriba, y aquí nosotros en este país estamos a ver quién que recupera ahora todos sus rasgos diferenciales, exacerbando todo lo diferencial, cuando el movimiento evolutivo es justamente el contrario. El movimiento evolutivo es subida hasta arriba. ¿Y entonces qué ocurre? La fricción. ¿Cuál es la propuesta, por tanto, del alma en este movimiento? La propuesta del alma en este movimiento sería un alma integradora. La propuesta es un movimiento integrador, un movimiento de suma de las partes, ¿en aras de qué? En aras de la consecución de un objetivo superior de conciencia, porque a mayor unidad de gente, mayor nivel de conciencia se adquiere. ¿Me entienden o no me están entendiendo? Bien, pues ahora se hace el movimiento contrario. El movimiento contrario es ir hacia el tallo, es ir hacia los dinosaurios, es ir hacia atrás. Es de lo mío es para mí, es la pelea de los dinosaurios que nos ponen ahora en la televisión, agarrando una pieza y uno tira para acá y otro tira para allá, y según estás comiendo bien otro más grande y te muerde a ti en el cuello, te come a ti. Esa es la vía de qué? Del separatismo, donde ande yo caliente, ríase la gente, me importa un carajo los demás con tal de yo tener mi barriga llena. ¿Y mi barriga de qué la lleno? ¿Solo de alimentos? No, mi barriga también la lleno de RH negativo, mi barriga también la lleno de rasgos diferenciales, de un idioma, de un no sé qué, de un no sé cuánto. Esos son todos movimientos de diafragma para abajo. Y ahora nos encontramos una cosa muy interesante, que es que de diafragma para abajo tenemos 3 chakras, el primero, el segundo y el tercero, y esos movimientos son subdiafragmáticos. Pero fíjense los que tenemos de diafragma para arriba. Y aquí tenemos el tercero, que son las tripas, vivir desde las tripas, lo que es mío para mí, que siempre me lo quitan, no me lo dan. Esos son movimientos de ¿qué? Troncoencefálicos. La tripa maneja todos los relés troncoencefálicos, son por lo tanto primitivismo, es vuelta a las cavernas, vuelta a los dinosaurios. Eso es la separación, eso es el separatismo. Y no hablo de separatismo solamente en términos políticos, ni regionales, ni historia, hablo de separatismo en todos los términos, son escalas, son octavas diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Es el separatismo en los equipos de fútbol, es el separatismo en la misma casa, es el separatismo en la profesión, es el separatismo en todo lo que tú busques. Esa es la cizaña más grande y más retrógrada de la humanidad en este momento. Lo ha sido siempre. ¿Qué está pasando especialmente en España? Mira a tu alrededor, léete los periódicos. Sí, pero ¿pasa en otros países o te parece que especialmente es en España? Observa otros países donde está viviéndose en un país avanzado, porque la clave es que estemos en un país avanzado o no lo estemos. Estamos en la octava potencia mundial. Y la octava potencia mundial se está desintegrando, y los individuos que viven ahí están todavía enredando juego de niños, mirando para todos lados, totalmente aletargados, sin enterarse de lo que está pasando. Viviendo en clave de que si esto es de izquierda o esto es de derecha, viviendo en clave de que si esto yo soy vasco o no lo soy, si yo nací en Cataluña o nací en Extremadura, viviendo en clave de RH negativo, viviendo en clave de los agravios de una guerra civil, viviendo en claves estúpidas, total y absolutamente, sin darse cuenta de que son dos movimientos de conciencia los que están ahora contraponiéndose. ¿Y qué es, por tanto? Fricción entre qué? Entre un propósito de la conciencia, que es mayor conciencia, llámalo alma, un propósito del alma, y un propósito de qué? De la materia, un propósito de lo más denso, de lo más primitivo, que es el separatismo, que es la personalidad. La personalidad mía es lo que me diferencia de ti, la personalidad es diferencial, establece diferencia. La personalidad es la que crea la mente de todo, es diferente a todo. La personalidad es la estrategia de andar por el mundo para definir a cada cosa y por lo tanto yo a la vez definirme en exclusiva. Es la exclusividad que está muy bien, pero cuando está puesta al servicio del alma. Por eso una personalidad puesta al servicio del alma es la clave. Pero cuando tú coges la personalidad y no la pones al servicio del alma, sino justamente con lo contrario, entonces haces ¿qué? La fricción. Esa es la enfermedad. ¿Qué estamos creando, por tanto, en este país? Estamos creando un país enfermo. Vamos camino de una enfermedad. Y las enfermedades casi siempre luego nos dan guerra. Hay que ir al médico. Vamos camino de una enfermedad porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Aquí la gente está de yo caliente, ríase la gente. Ay, ya estoy harto de política. Ay, ya estoy harto de los telediarios. Ay, ya estoy harto de lo demás. Fíjese si está harto, si los de mayor, los programas de mayor audiencia ahora son Salsa Rosa y compañía. Esta sociedad está enferma. Es evidente. Pero el problema más grande de un enfermo, ¿sabes cuál es? Cuando no sabe que está enfermo y no se da cuenta que lo está. Y ahora estamos en una enfermedad tremenda. Claro, se está pasando a nivel mundial a todos lados, pero este país es particularmente crucial y tú lo sabes.
lo tanto, aquí donde se da la película, y estamos mirando para otro lado, dormidos por otro lado, quizás pues sea conveniente, a ver si así despertamos de golpe. Pero es una gran posibilidad de darnos cuenta, ¿no? Ahí donde puede haber más enfermedad. No te quepa la menor duda, porque este país tiene una historia muy simpática y curiosa, ¿no? Pero sobre todo es que aquí se va a cumplir la norma que se cumple siempre, que es que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Que significa que la naturaleza le importa 3 carajos al individuo. Ya ves tú que es España en el contexto universal. Pues una chorrada. ¿Que te duermes? Pues te lleva la corriente. Pero que no, tienes la oportunidad de enseñar a los demás camarones a crecer, a nadar. Lo que hace es facultar a la gente, él busca la supervivencia de la especie. Tenemos una gran puerta en España, una gran capacidad y una gran posibilidad de pegar un salto cuántico, un salto de conciencia que puede afectar a toda la humanidad. Decía el maestro tibetano que España es el país llamado a despejar la niebla. Pero tú no vas a despejar la niebla si antes no la tienes, claro. Entonces aquí ya estás viendo la niebla. Pero lo que sí es cierto, que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es niebla, de que hay niebla, que no es el humo del cigarrillo, sino auténtica niebla la que hay. Y que se mueve simplemente en términos de dos. Si ustedes no quieren complicarse la vida, léanlo en términos de dos. ¿Quién propone separatismo y quién propone unidad? Y déjense de colores políticos, rayas, historias y patatines. Vean quién está moviendo hacia un lado, quién está moviendo hacia el lado, hacia el otro. Porque luego la demagogia es capaz de equivocar todo. ¿Me entienden? La demagogia es capaz de recurrir ¿a qué? A movimientos emocionales, a movimientos de tercer chakra, hacerles a ustedes caer en la misma rivalidad que cae el Barcelona y el Real Madrid. Y eso está muy bien para los equipos de fútbol, pero eso no puede estar bien para los destinos de un país. Para los destinos del país no puede ser visceral, no puede ser como mi padre era del Atleti y yo soy del Atleti. Y mis hijos van a ser del Atleti o los echo de casa. No, eso está muy bien para los equipos de fútbol, pero eso no está muy bien para ver los destinos de un país. Un país no puede ir a la desintegración después de haber tardado 3.000 años en construir un alma de nación. Ustedes saben lo que tenemos en juego. Es el tema, que aquí no hay alma de nación. Ese es el tema de la demagogia, que la gente piensa que aquí no hay alma de nación. Hasta eso nos han hecho pensar, que no hay alma de nación. España tiene un alma de 3.000 años de nación. La tiene, la vean ustedes, no la vean, les guste o no les guste. Ir en contra, por lo tanto, de la corriente de un alma de semejante categoría es estrellarse. ¿Se van a estrellar? Total y absolutamente estrellado, porque ustedes ¿qué creen? ¿Que el alma ese va a permitir que los vascos y los catalanes y todo andemos aquí a la Nesca? Ni se lo sueñen. Que para mí hay Entonces, un alma claro. superior en el sentido de... Pero es que ese alma de nación pertenece a un alma grupal, al grupo de naciones. Y ese alma grupal pertenece al alma universal, y ese alma universal, o sea, al alma de la tierra, al anima mundi. Y ese anima mundi pertenece a un alma universal. Son todo cascadas de conciencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿vas a romper esa dinámica? Ni queriendo la rompes. Por lo tanto, ¿vas a romper el propósito de tu alma? El propósito de tu alma no lo rompes. Antes tu alma te dice, hasta aquí has llegado, ahí te quedas y se acabó. Si con este cuerpo no cumples el trabajo que yo he venido a hacer, pues me voy a otro cuerpo. Somos eternos. ¿Me comprendes lo que te estoy diciendo? Ahora, empezar a pensar que este país no tiene alma. Y si no tiene España alma, ¿quién coño la va a tener Europa? Díganme ustedes. Estamos reinventando una historia simplemente ¿para qué? Para satisfacer afanes partidistas, para satisfacer parcelas de poder. Miren, los nacionalismos solamente hacen una cosa, exacerbar los rasgos diferenciales y manifestar continuamente un agravio de la metrópoli. Tú le quitas esos dos ingredientes al nacionalismo y desaparece. Entonces el nacionalismo está condenado continuamente a tener esos dos movimientos, porque si no desaparece. Si usted le quita al nacionalismo el agravio comparativo continuo, pero fíjese qué curioso, siempre están agraviados, pero siempre en positivo, los mejores son ellos, los demás son unos capullos. Pero eso si lo trasladas a Europa es lo mismo. Bien, pero si yo un no le digo absolutamente nada, pero sin embargo fíjese el movimiento que hay, es un movimiento de Unión Económica Europea, luego hay un movimiento de una Constitución Europea, hay un movimiento del alma de Europa. Y dentro, bueno, pero no se quede en lo circunstancial, no se quede en el tema, vaya al movimiento. No se quede en si eso va a ser posible en este siglo o no va a ser posible. No nos quedemos en ver si esto es un movimiento de globalización económica. Vean que es un movimiento de globalización, que hay unos cuantos que lo quieren manejar simplemente en términos de economía, hay otros que lo quieren ya llevar a términos de sociales, hay otros que los quieren llevar a términos de ecología.
Pero lo que no podemos es quedarnos en el ruidito y no ver la trascendencia de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un movimiento de globalización, que es un movimiento de alma, de humanidad, una aldea global donde vivamos todos. Que hay capullos que lo están interpretando mal, pero señor mío, si es que lo que estamos haciendo es interpretar una corriente que es superior a nosotros, que es una corriente de vida, que es una corriente de evolución. Y ahora cada uno luego coge esa energía que viene y le pone con su mentecita y con su victoria los calificativos que quiera, y uno se la deriva a la política y decimos lo que tenemos que ir es al supergobierno mundial, y a poder ser que sean los judíos. Dirían los judíos, ¿no? Y otros dirían, no, el superpoder mundial, pero que sean los comunistas. Y otros dijeron, no, los capitalistas. Durante ese tiempo que eso empezaba, ¿vieron ustedes la división del mundo en dos o no la vieron? ¿Y qué ha pasado al final? Se ha caído una. Y me da lo mismo la que se caiga. Si yo lo que trato de analizar es el movimiento, es saber en todo momento para dónde va el alma. Porque eso es un alma de humanidad, pero es que mi alma individual resuena con ella. Para donde vaya el de humanidad tiene que ir la mía. Entonces yo ya sé mi resonancia, no tengo ni que preguntárselo al vecino o ir a un terapeuta que me lo diga. Entonces yo sé para dónde van los tiros. ¿Por dónde puedes ir? Pues te puedes quedar en el camino, claro, esos son los cantos de sirena del camino. Te puedes quedar en que la cuestión es conseguir mucho poder económico, porque cuanto más poder eso tengas, más puedes implantar luego ese paraíso maravilloso o esa aldea maravillosa que tú crees, y eso es un engaño. Pero todo va en ese movimiento. Entonces a mí ya no me interesan los demás, los detallitos, toda la historia. Eso es lo que te hace perderte en el camino. Movimiento, ¿para dónde va usted, señor? Y esa es la historia. ¿Para dónde va este movimiento? ¿Esto va a la unidad o va a la dispersión? Si va a la dispersión, conmigo no cuente. Oiga, es que eso es de derecha. Pues miro bien. Y si lo hace la izquierda, me voy con la izquierda. Y si lo hace la derecha, me voy con la derecha. Porque aquí no se trata de un equipo de fútbol, donde yo no me haría nunca del Barcelona. Ya sé lo que os estoy provocando. Es que claro, ya sé lo que te estoy provocando. No, si yo no te digo que lo sea. O sea, no debe, pero no debe ser así. Yo no te digo que lo sea. Yo te estoy dando una opinión de movimiento. Para llegar a un punto de ¿qué? De que ahí hay fricción. Mírala, la estoy provocando. Ah, también viene España, que su país que viene de lo que viene, ¿no? Pero os dais cuenta, pero a mí claro, todos venimos. La cultura es importante. ¿De dónde venimos? Del troncocéfalo. Que venimos del troncocéfalo. ¿Y qué había en el tallo cerebral? Los dinosaurios. Venimos de los dinosaurios. Por supuesto venimos de los dinosaurios. Entonces si yo ahora empiezo a levantar tumbas de hace 40 años, pues es un movimiento hacia atrás. Somos igual que el cuerpo. Si tú rechazas o quitas lo que sea, el golpeo es el más fuerte. Pues es igual. Si en el equipo, por ejemplo, tú tienes conciencia. Pero aquí no estamos hablando. Otra vez, Perdona, que no estamos hablando de quitar, porque si estuviéramos hablando de quitar, yo me tendría que quitar el tallo cerebral, entonces sí que es verdad que me muero. Estoy hablando de integrar el tallo cerebral en un movimiento superior, estoy hablando de trascender, estoy hablando de transmutar. No estoy hablando de olvidar, que es lo que tú crees, que es quitar. Yo no olvido, lo único que hago es transmuto. Yo sé que aquí hace 40 años nos matamos unos a otros, y cuando digo nos, fuimos nosotros también, a saber cuántos estábamos allí y estamos aquí ahora. ¿Me entiendes? Entonces nos matamos. ¿Volvemos a repetir la historia? Vamos a repetirla si ustedes quieren. Si no somos capaces de dejar eso atrás, países que no aprenden su historia están condenados a repetirla. Pero vayamos a movimientos de separatismo que son de este siglo, con gérmenes a lo mejor del siglo pasado. ¿Y eso qué tiene? 200 años de historia, y 200 años de historia es para cargarse una historia de 3.000 años. Es alucinante, ¿no? Pero el problema es que estamos sembrando entre nuestra gente, que estamos sembrando entre nuestros hijos posicionamientos separatistas continuamente, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, estamos creando el mundo, estamos creando. Y al final, ¿en qué hemos definido el tema? Fíjense hasta qué punto lo hemos definido. Lo hemos definido en izquierda y en derecha. De manera que cada uno de ustedes, según me están oyendo, están moviéndose en función de cuál. En función de una emoción límbica que les han metido a ustedes al convertirles la razón en emoción. Y esos son los partidos políticos en este país. Yo no voto al PP en mi puñetera vida ni aunque me ahorque. Eso es. Y yo no voto al PSOE en mi puñetera vida aunque me ahorque. Y así nos va el país. ¿Y eso qué es? Polarizarlo. Y polarizarlo es dividirlo. ¿Y dividir qué es? Ir en contra de la vida. Si es así de sencillo. Entonces déjense de ropajes, déjense de historias. No es una cuestión de partidos políticos, es algo muchísimo más serio. Muchísimo más serio que eso. Si este país no despierta
y es capaz de saltar el sistema límbico y empezar a trabajar aquí, en el lóbulo prefrontal, y empezar a ser humano, porque aquí es donde se es humano. Entonces está en un movimiento límbico y en un movimiento emocional. Para eso están los equipos de fútbol y los hooligans y toda esa gente, fabuloso, ahí se las pagan lo que quieran. Sea usted, dese usted el gustazo límbico de ser del Barça o de ser del Real Madrid, que no nos vamos a enfadar ninguno. Pero por Dios, cuando estemos hablando del alma, váyanse ustedes al lóbulo prefrontal, sean humanos. Y ahí no me caben las historias, ahí me cabe el análisis, ahí me cabe el darme cuenta. Mire que yo les he intentado llevar un momento al lóbulo prefrontal y han saltado inmediatamente los posicionamientos viscerales del sistema límbico, subdiafragmáticos, que son las emociones. Que a mi abuelo lo mató a la derecha, o lo mató a la izquierda, o sea, al otro tal. Si yo no voy a votar a Aznar porque es un capullo ese hitleriano con el bigotito, si yo voy a votar a Zapatero, que es mucho más dialogante, joder con el diálogo, donde nos va a llevar. ¿Me entiendes? Y así diría uno de derecha, vaya con este tío, tal y igual. Y luego por otro lado el otro de izquierda, y ustedes ahora estarán diciendo, ¿y este de qué? ¿De derecha o de izquierda? Sí, pero si es que se le está yendo, a ese se le ha ido hace un rato. Ya le está saliendo la cara de la historia facha que lleva dentro. ¿A que sí? ¿Eh? Claro, y todavía seguís en ese juego y seguís viendo a ver, porque es que tengo que saber dónde está mi contrincante. Y entonces estamos en términos de contrincante, y esto no es término de contrincante. Ustedes serían capaces de unirse a una ONG, ¿verdad? Por supuesto. Serían capaces de ir a salvar negritos a África y dar de comer a gente que está aquí, por supuesto, pero no son capaces de hacer nada por su país. Y la vida les puso aquí, no les puso en Perú. Pero es que antes, España, una pregunta, es que antes no es lo mismo España ahora que España, que España antes era medio mundo y ahora es una península de... Pero a mí la España de hace 100 años, ¿eh? Pero como conciencia que entendemos por España. Es una pregunta, de verdad. Hombre, ¿qué entendemos por España? Yo te daría una respuesta que este amigo mío se va a cabrear mucho, porque la voy a sacar de un líder que no fue un líder de la derecha, sino que fue algo más que eso, aunque luego lo prostituyeron, pero que tuvo también un dato muy significativo, que fue morir a los 33 años. Que se llamaba José Antonio Primo de Rivera. Decir eso aquí ahora es remover las tripas de un montón de gente. Y dijo, España es una unidad de destino, lo universal. Eso es España. Pero eso es Francia. Pero eso es Alemania, pero eso es Inglaterra, eso es los Estados Unidos, eso es la India, eso es la China, eso son todas las naciones. ¿Una unidad de destino en qué? En lo universal. Porque es a donde vamos. Y es donde tú tienes que aportar y donde tú tienes que llevar. Y eso lo dijo José Antonio, claro. ¿Y quién se cargó a José Antonio? Uno dice que fue Franco, otro dice que fue la izquierda. Probablemente los dos, porque a ninguno de los dos le debería interesar mucho semejante frase. Una unidad de destino lo universal, y claro, y en ese universo que en ese momento, hace unos siglos, era la Tierra, y no había más universo que eso, porque encima no sabíamos si todavía era redonda o era cuadrada. España se sumó en un momento dado, y fíjense ustedes que además el descubrimiento de América, es que hay que analizar las cosas, señores. El descubrimiento de América en 1492 coincide con la unidad de España. Es el mismo año en que se produce la unidad de España. Y unos meses después, esa unidad de destino entra en lo universal, y es cuando empieza y se descubre América, y es cuando España se desarrolla por el mundo entero. Pero España deja eso en su momento y se lo vuelve a cargar, y aparecen aquí unos reyecitos que se llaman los Borbones y compañía, y empezamos con luchas intestinas de poder, y empezamos a mirarnos el ombligo. Y como todos los grandes imperios, cuando se miran el ombligo, es decir, cuando pierden esa unidad de destino, lo universal, y empiezan a mirarse el ombligo, hacen movimiento de bajada del cuarto al tercero, porque esa es nuestra oscilación continua, subir del tercero al cuarto, bajar del cuarto al tercero. Así estamos todos los días. Y esto es lo que hacen los imperios. Y por eso los romanos fueron muy grandes, hasta que empezaron a mirarse el ombligo, y aparecía un Nerón y un Calígula y un compañía. ¿Por dónde va todo eso? Al máximo nivel de esplendor empieza el nivel de decadencia, se hunde. Pero vean ustedes siempre que esos movimientos de decadencia son movimientos de decadencia cuando uno deja de mirar el universal. Vean ustedes que cuando uno deja de mirar al otro, cuando uno deja de pensar en el otro, de lo que le conviene al otro, esa es la mejor estrategia del alma, la mejor estrategia, de la personalidad. Usted no se quiere equivocar nunca, piense en lo que es mejor para el otro. No se equivocará jamás, acertará siempre. Entonces, ¿qué hace? Pues en cuanto se acabó, cuando empezó a usurpar poder, a pelearse con otros para tener más historias, a tener mi ombligo lleno, y toda la historia se hundió. Entonces, ¿qué fue? ¿Una unidad de destino? Cuando fue una unidad de destino lo universal. ¿Qué quieren ustedes ser ahora en Europa? A nivel mundial. Nada.
Si nos dividimos en 17, ¿qué coño vamos a hacer? No seremos nada. ¿Pasa algo? No, si no pasa nada. Si da lo mismo. Pero qué oportunidad perdida, coño, qué mala suerte. Vayamos a por algo de eso. Entonces, ¿qué es Deepak Chopra y compañía? ¿Y qué están diciendo todos cuando hablan de sanar al sanador? Si no empezamos a tener claro en nosotros cuándo estamos en movimiento de tercero, cuándo estamos en movimiento de cuarto, cuándo estamos en un movimiento de unidad, de chakra integrador, que es el cuarto chakra, ¿cuál es la integración? El amor. Y yo no puedo vivir amor desde el separatismo, que está en el tercero, porque desde el separatismo lo que tú tienes es que me lo has quitado a mí. ¿Me entiendes? Eso es tercero. Cualquier movimiento que haya de separatismo está en movimiento en tercero. Yo no puedo vivir eso desde el amor. En el tercero puedo llegar a matar simplemente por aquello de que hay que matar al enemigo como sea y masacrarlo y brindar con champán cuando muere uno de los otros. ¿Saben a lo que me refiero, no? Esos son movimientos de aquí, de las tripas. Y podemos seguir ahí, enganchados. Y luego hay mucho tonto que está en el diafragma. Y aquí sí tengo que utilizar la palabra tonto con propiedad, porque ese es el más tonto de todos, el indeciso, el tibio, el que unas veces se sube al cuarto, otras veces va al tercero, pero en realidad siempre está aquí, en la punta del esternón. Los tibios son los más peligrosos que existen. Y este país está ahora mismo plagadito de tibios. Tibios que se bajan al tercero, tibios que dicen pobrecito de Guanachao, y no les importa tres carajos las víctimas porque en este momento cuenta de Guanachao, y no le importa la herida que eso está abriendo. Eso les tiene sin cuidado. Y a Guanachao es tan ser humano como yo, probablemente igual de equivocado que yo, y yo veo el alma que hay ahí detrás, pero lo que no puedo hacer es escenificar la personalidad, que es lo que están haciendo. Y eso, escenificar la personalidad, es remover todos los instintos del tercer chakra. Eso es un auténtico disparate. Bueno, pues ahora estamos ahí, que para ser más condescendientes, más buenos dialogantes y toda esta historia, nos vamos todos al tercero. ¿Y por qué? Porque están aquí, en el diafragma puro. En fin, ese movimiento donde nos lleva que para sanar al sanador, el sanador tiene que estar en el cuarto. Y si ustedes quieren hacer de realidad la sanación y pueden ayudar a los demás y quieren hacerlo desde el corazón, que es desde el único sitio, hay que subirse al cuarto centro. Y subirse al cuarto centro es un chakra de integración, no es un chakra de separación. Entonces hay que sanarse todas aquellas cosas que nos dividen, todo aquello que nos separa, todos los separativos. Y entonces dices, ¿cuál es la estrategia? Yo les doy la mía, no sé de otras, o sé de otras, pero no las he comprobado personalmente. Esta sí la he comprobado personalmente. Piense usted en los demás, piense en el otro. Vaya usted a negociar lo que quiera, donde quiera. Entre usted en cualquier momento del día, entramos en negociación. Todo es una pura negociación, si se dan cuenta. En esa negociación piensa en lo que le conviene al otro. No te vas a equivocar jamás. Y eso solamente puede ser un movimiento del cuarto chakra. Pero si tú haces, por ejemplo, es decir, haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti, puede ser eso. Puedes interpretarlo de esa manera. Es que yo en eso no estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no lo puede dices? que el otro no tenga tu mismo gusto. Tú le estás jorobando. Si puedes encontrar 400.000 excusas para no hacer el movimiento. No respetar al otro, ni siquiera es no querer al otro. Pero si yo hago al otro lo que me gustaría que me hicieran a mí y no tiene mis mismos gustos, le puedo estar jorobando. Pero sí, Bien, pero sí, espera. Me permití que conteste una cosa. Esa es la clave de las medicinas alternativas, y ese fue el error que nos metieron las medicinas alternativas cuando nos dijeron que para curar al otro hay que pedirle permiso. Ese es el error más grande, porque si no estás interfiriendo en la libertad del otro. Entre el otro y tú no hay ninguna diferencia, sois la misma persona. ¿Quién te ha dicho que hay otro? ¿Quién te ha dicho que hay otro? ¿Dónde hay otro? Todos somos uno. ¿Quién es el otro? El otro soy yo. ¿Y tú le pides permiso a ti mismo para curar? Es que tienes que pedir permiso. Cada vez que estás curando al otro, estás curando a ti mismo. Por eso, si piensas en el otro, realmente estás pensando en ti mismo. ¿Pero en qué ti mismo? No en este que está aquí dentro, que no eres capaz de verlo. En ese que está ahí fuera, que ahí sí se manifiesta la parte de ti mismo que tú no ves. ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es eso que tienes ahí? Lo que tú no eres capaz de mirar en tu interior. Pero es decirle, yo soy más listo que tú. No, esto no es cuestión de listeza. Esto es cuestión de conciencia. Esto es cuestión de conciencia. Yo soy más consciente que tú, por lo tanto también tengo mayor compromiso y mayor responsabilidad. Es asumir la responsabilidad al 100%. No es cuestión de listezas o tonterías, no es cuestión de escala de valores, es cuestión de responsabilidad. Entonces yo tengo más responsabilidad porque sé más. El sabio, a medida que gana en sabiduría, pierde en derecho y gana en obligaciones. Eso está claro.
Entonces pensar en el otro es ver al otro, porque ver al otro es verte a ti mismo. Entonces si tú no eres capaz de verte a ti mismo, en el otro lo ves. Por eso piensa que es lo mejor para ella. No te vas a equivocar nunca. Si yo, mira, podríamos hacer un pacto, y es un pacto de naciones, es un pacto para ponerlo en las Naciones Unidas. Ponlo ahí, venga, en la ONU, señores. Que cada nación piense en la otra. Se acabó el problema. ¿Se acabó el problema? Tú piensas en mí, que yo pensaré en ti. En vez de empezar a decir aquí, ¿movimiento de qué? Movimiento de contracción, vamos a un movimiento de expansión. Porque un movimiento de expansión es lo que ha hecho la humanidad y lo que ha hecho la naturaleza siempre. Entonces voy, en vez de pensar en mí, pienso en ti, qué es lo que te conviene a ti, y me pongo a trabajar por lo que a ti te gusta, me pongo a trabajar por lo que a ti te conviene. Se imaginan todos los que tienen verdadera vocación de servicio, como son los políticos, por ejemplo. Pero eso es lo que hace Estados Unidos, piensan demasiado en los demás. No, hijo, no. Pero como alimento... Como piensan tanto en los demás, los invaden, porque así lo Porque no es. Ey, dejemos la demagogia. Cuidado, separemos la paja del grano. Que esa es la demagogia y esos son los ropajes externos, es los corderos con piel de, los lobos con piel de cordero. No te quedes en eso, no te quedes en la superficialidad. No, si no me quedo. Si yo estoy pensando en los demás, no cojo el mundo con un tiralíneas, lo divido, mal hecho. Luego, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, Estados Unidos está pensando en los demás, tú mismo estás contestando. No, claro que no, pero por eso mismo... Yo puedo pensar que a ti te conviene ir siempre vestido con abrigos de pieles y te lo vendo yo. Claro, Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Por eso te digo que si yo pienso, si nos íbamos a pensar en los demás, pues es lo que está Pero es pasando. que no, pero trasciende un poquito. Trasciende un poquito. Estoy hablando de pensar en los demás de corazón. Es sentarte y pensar qué es lo que te conviene a ti. No, qué me conviene a mí que a ti te convenga. ¿Qué sería lo mejor para ti? Pero ahí quizá lo que es la diversidad es lo que no queda muy integrado, o sea, porque lo que habla de unidad está muy claro, pero no se integra tanto la diversidad, o sea, de que tú y yo somos uno, pero somos distintos. Te pongo un Y yo ejemplo. puedo tener más conciencia, pero yo puedo ayudarte a que tú también tengas más conciencia. Te pongo un ejemplo. Venga, tú imagínate que ahora mismo cogemos y todas las comunidades de este país renunciamos a ninguna historia de separatismo ni nada. Nos citamos todos ahí en el centro de España, y vascos, catalanes, extremeños, andaluces, canarios, baleares, vamos todos genuinamente y desde el corazón y nos damos un abrazo, decimos vamos a vivir juntos y nos lo vamos a pasar de puta madre. ¿Os lo imagináis? ¿No se os pone la carne de gallina? Pero yo lo veo como vamos a ir juntos, pero sabiendo que somos distintos. Pero ¿cómo sabiéndolo? Pero es que hay alguien que lo discuta. Pero es que a esta altura de partido hay alguien que esté discutiendo eso. Pero no queda claro con lo que dices. Que no queda claro. ¿Hay alguien que esté discutiendo aquí ahora que un catalán es catalán? ¿Hay alguien que pueda discutir a este nivel de autonomía y este nivel ya que tienen de capacidad de desarrollo? Que un extremeño, un catalán, un vasco. ¿Hay alguien que se le ocurriera ahora pensar quitarle a los vascos la capacidad de hablar el euskera? ¿Hay alguien que se les ocurriera aquí ahora en este momento quitarle a los catalanes la capacidad de hablar en catalán? A nadie. Pues eso ya lo hemos hecho en la transición. Eso lo hemos superado. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En un punto del separatismo brutal, porque ya se nos han acabado todas las reivindicaciones, ya no nos queda nada más que la de la separarnos. Si entonces invirtiéramos el proceso y nos juntáramos todos y sacáramos ¿qué? La tercera vía, que es lo que tenemos que sacar. La tercera vía es esa que tú estás planteando, de cómo respetar la diversidad en la unidad, en aras de la unidad, por supuesto, pero si es que desde la unidad es desde donde surge el verdadero respeto a la diversidad. Desde la diversidad no hay respeto a la diversidad, porque desde el extremo uno entra en competencia con el otro extremo. Solo desde la unidad hay respeto a la diversidad. ¿Me entiendes? Porque uno se da cuenta que la unidad es la suma de la diversidad, pero no la separación de lo diverso, sino la unificación de lo diverso, sin perder la diversidad. La unidiversidad es la palabra. ¿Entiendes? Entonces ese es el tema, pero es el tema que entra también a nivel terapéutico. Eso es un movimiento del lóbulo frontal y no de tallo cerebral. Entonces, ¿cuál es la escapatoria del tallo? Esa es la pregunta, porque tú como terapeuta eres capaz de entrar al tallo cerebral. ¿Sabrías borrar una memoria filogenética del tallo? Hay procedimientos para hacerlo. Una regresión, ¿no? Podemos ayudar. Por ejemplo, hay procedimientos para hacerlo. Una regresión es una hipnosis, es una constelación familiar, también lo es. El FI3 en la sintergética también lo es. Podemos entrar al tallo cerebral. Pero ¿y si no conocemos ninguna de esas técnicas? ¿Cómo salimos de esta jugada? Porque yo he estado viendo pacientes de cánceres endodérmicos
que han sido capaces de curarse de su proceso endodérmico, que sabemos que es de tallo, que sabemos que es de inmunidad, y han saltado para adelante y se han curado de cánceres sin que nadie les haya hecho ese trabajo de ir al tallo, sin que ni siquiera supiéramos en ese momento que el tallo era la clave de la jugada. Difícilmente, por tanto, podíamos ir ahí. Pero todos tienen un denominador común. Y cuando estudiamos a todos los que del tallo habían salido, encontramos un denominador común. Todos habían subido del tercero al cuarto. La jugada es subir del tercero al cuarto. Vivir desde el egoísmo, vivir desde el amor. Esa es la historia. Cuando la mujer dejó de ver al marido como una competencia, como el canalla que me machaca. Cuando el hermano dejó de ver al hermano como aquel que me quita lo que era mío por derecho. Cuando dejamos de ver al empresario como el que me explota. Cuando dejamos de ver... Oiga, que por eso no quiere decir que es que no haya empresarios que explotan, no. Pero empezamos a vivirlo de otra manera, empezamos a verlo desde el corazón, empezamos a vivir desde... ¿De qué? Cuando cambiamos una actitud fundamental. Ahí está toda la clave del todo. Cuando empezamos a dejar de ser víctimas para convertirnos en aprendices. Ahí, la víctima vive en tercer chakra. La víctima vive debajo del diafragma. Y empezamos a ser el aprendiz, y el aprendiz vive desde el cuarto centro. Pretende vivir desde el cuarto centro. El aprendiz no le echa la culpa al mundo, él crea el mundo. Entonces eso es lo que yo les proponía y les propongo. Vivamos desde el cuarto chakra y nos cargamos todo esto que está pasando en este país. Son capaces de imaginar todas las noches cuando se vayan a la cama, aunque solo sean 2 minutos, ver vascos, catalanes y todas las tierras de España unidos y dándonos un abrazo y diciéndonos lo vamos a pasar de puta madre, y encima vamos a enseñar a todos esos capullos del resto de países que podemos hacerlo. ¿Han oído uno solo que lo proponga en este país? No lo propone nadie. Pues empecemos a proponerlo nosotros. Venga, nos tomamos un cafetito. No, esa es la tercera vía. Van a hacer, no te preocupes. Tiene que salir. Está la tercera vía, Fernando. ¿No ha habido nada? ¿Eh? El Ciudadanos de Cataluña. Es el primer voto de la tercera vía.